Si hubiera que definir a Carlos III en una sola frase, sería esta: fue el primer rey español que prefirió iluminar la ciudad antes que apagar las velas del dormitorio. Mientras sus antepasados competían en proezas amorosas, él se concentró en prohibir capas largas, modernizar alcantarillas y poner alumbrado público. Un monarca práctico, ilustrado y, para desgracia de las cronistas de Alcoba, más dado a la higiene urbana que a la erótica palaciega. Su reinado, 1759 a 1788, representa el contrapunto perfecto a los excesos de sus predecesores, donde Felipe V sufría crisis nerviosas que su esposa curaba por medios conyugales. Carlos III optaba por la ducha fría del deber. Fue un rey tan moralmente austero que uno sospecha que la Ilustración le afectó también los impulsos. Y, sin embargo, porque ningún Borbón está libre de sospecha, su biografía sentimental merece ser examinada con lupa, pues detrás de tanto reglamento y reforma podía latir algún corazón, aunque fuera más piadoso que apasionado. Antes de coronarse en España, Carlos fue rey de Nápoles y Sicilia, y allí vivió 19 años de matrimonio con María Amalia de Sajonia, una princesa culta, educada y de carácter dulce, tanto que algunos cronistas dijeron que era la única mujer capaz de hacer bostezar a un Borbón. La pareja se casó en 1738 y, ¡oh milagro!, el matrimonio fue feliz y fecundo. Tuvieron 13 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. Si la cantidad indica algo, podríamos pensar que el rey no era tampoco dado a las sábanas como la posteridad sugiere. Pero la historia, maliciosa y prudente, matiza: Carlos cumplía conyugalmente sus deberes por hábito, con puntualidad y sin poesía, según un diplomático veneciano. Lo que en términos actuales equivaldría a decir que su vida sexual era eficaz, pero poco inspiradora. El embajador francés, siempre tan dado a medir el ardor de los reyes españoles, informó a Versalles en 1751: el rey de Nápoles ama a la reina con ternura honesta, sin arrebatos. Parece más un confesor que un esposo. Y es que el joven monarca tenía dos pasiones muy concretas: la caza y la administración. El resto del tiempo lo dedicaba al estudio, a los experimentos con relojes, a diseñar uniformes militares o a discutir con arquitectos. Los biógrafos modernos coinciden en que la libido de Carlos III era inversamente proporcional a su sentido del deber. En 1760, al año siguiente de su llegada a España, María Amalia de Sajonia murió de tuberculosis. Carlos quedó devastado. Su duelo fue tan sincero como prolongado. Se negó a volver a casarse, según testimonio del marqués de Grimaldi. Abjuró de toda mujer, carne o tentación, salvo la de su cocinero napolitano. Los ministros respiraron aliviados. Después de los Borbones devotos del exceso, el país tenía por fin un rey sobrio y monógamo, que dormía poco y gobernaba mucho. Pero el pueblo, tan acostumbrado a los rumores de Alcoba, desconfiaba de tanta continencia. Pronto circularon chismes sobre su supuesta aversión a las mujeres, una insinuación que los enemigos de la corte italiana aprovecharon para tildarlo de frío como un oráculo y enemigo del placer. El duque de Alba, más diplomático, dijo de él: Su Majestad no peca de carne, sino de reglamento. En efecto, Carlos III parecía haber trasladado su pasión al campo de la moral pública. Mientras otros reyes reformaban sus lechos, él reformó Madrid. Prohibió los entierros dentro de iglesias, mandó recoger mendigos, creó el cuerpo de serenos y, por si quedaba alguna tentación nocturna, mandó alumbrar las calles. Los madrileños, agradecidos, empezaron a llamarlo el mejor alcalde de Madrid. Y los cortesanos murmuraban: también el más casto. Carlos III fue un monarca ilustrado en todos los sentidos, excepto en el sensual. Defendió la ciencia, el progreso y la razón, pero desconfiaba profundamente del placer. Su idea de felicidad consistía en ver las calles limpias, los súbditos obedientes y las camas ajenas bien vigiladas. En 1771 promulgó una serie de edictos que pasaron a la historia como las ordenanzas de la decencia, donde se regulaba la vestimenta de las mujeres, los bailes populares y hasta el comportamiento en los paseos. A los madrileños, que tenían más picardía que obediencia, todo aquello les pareció una intromisión en sus costumbres. Un panfleto anónimo circuló por la capital con el título Sobre los ministros y los calzones, donde se burlaba del puritanismo real. El rey nos manda cubrir la pierna, pero no nos da ejemplo de descubrir el corazón. Y no faltaron las sátiras más atrevidas, donde se insinuaba que el monarca, tan enemigo del libertinaje, no lo era por virtud, sino por falta de práctica. Los historiadores coinciden en que Carlos III fue, si no casto, al menos extremadamente reservado. No se le conoce amante alguna, lo que en sí mismo ya es noticia en la saga borbónica, ni se conservan cartas amorosas, ni diarios que revelen arrebatos pasionales.
Su correspondencia privada con sus hijos apenas menciona sentimientos que no sean de afecto paternal o interés por la salud. Sin embargo, algunos cronistas italianos afirmaban que durante sus años en Nápoles tuvo discretas aventuras, cuidadosamente silenciadas por la reina y el protocolo. La más citada, aunque sin pruebas documentales, es la de una dama napolitana llamada Lucía Migliaccio, supuesta confidente del joven rey durante su viudez temprana. Pero los archivos son implacables, ni una carta, ni una joya, ni un testamento la mencionan. El historiador Emilio Laparra López resume con humor: Carlos III fue un Borbón que escandalizó por su falta de escándalos. Y no hay definición más exacta. Para Carlos III, el amor, como la economía, la justicia o el urbanismo, debía regirse por principios racionales. La pasión le parecía un exceso, una pérdida de tiempo que podría dedicarse a reformar la educación o a fundar museos. No en vano fue el creador del Jardín Botánico, del Museo de Ciencias Naturales y del Gabinete de Historia Natural, pero no de ningún gabinete de los placeres. Sus consejeros italianos, más mundanos, intentaron convencerlo de que el pueblo amaba a los reyes que se enamoraban, pero respondía con su habitual pragmatismo: para eso están los poetas, yo tengo un reino que administrar. Y lo administró con eficacia asombrosa. Su política económica, sus reformas sociales y su fomento de las artes consolidaron el mito del rey sensato. España se modernizó, las luces se encendieron y los filósofos aplaudieron. Solo las alcobas reales permanecieron apagadas. Cuando murió en 1788, a los 72 años, los madrileños lloraron sinceramente su pérdida. No era un rey de aventuras ni de excesos, pero había gobernado con un equilibrio poco común. Y, según anotó el embajador inglés, sin mancharse con los pecados carnales que tanto abundaron entre sus mayores. El epitafio no podía ser más elocuente: dejó a España más limpia y menos entretenida. Con su muerte comenzó el reinado de su hijo, Carlos IV, cuyo matrimonio con María Luisa de Parma y su célebre favorito Godoy devolvieron el picante a la vida cortesana. Los historiadores, con cierta ironía, señalan que la austeridad de Carlos III tuvo un efecto rebote en su descendencia. Tras el rey sensato vino una corte tan apasionada como operática. Carlos III fue, en definitiva, una anomalía erótica dentro de la historia sexual de la monarquía española. Ni libertino ni hipócrita, su castidad aparente fue tan coherente como su gobierno: ordenada, sobria y, si se quiere, un poco aburrida. Su virtud no escandalizó a nadie, pero dejó a los cronistas sin material. Y, sin embargo, su figura resulta fascinante precisamente por eso. En una dinastía donde los placeres fueron casi un deber, Carlos III demostró que se podía reinar sin necesidad de amantes, ni de rumores, ni de confesores fatigados. Su pasión fue la razón, su amante, la ciudad de Madrid, y su legado, un país más limpio, más civilizado y ligeramente menos divertido. Quizá por eso la posteridad lo recuerda con afecto y sin morbo. Fue el único Borbón cuya alcoba no dio titulares, pero cuyas calles siguen encendidas.